Ahí está, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos un curso interesante, ¿no? Bastante difícil, ¿no? En realidad para algunos, especialmente para quienes no son tan amigos de las letras. Y para algunos de repente capaz nunca lo han visto en el colegio, ¿no? Porque, bueno, ya nos enseña cómo se debía o cómo se hacía antes esta asignatura. Estamos hablando nada más y nada menos pues de lo que es la filosofía, ¿verdad? Filosofía. Esta asignatura es muy, pero muy bonita, muy interesante, ¿ya? Yo justamente, mi carrera es filosofía y ciencias sociales, ¿no? En realidad me encanta, me fascina hablar de esto. El tema es que nunca tengo con quién hablar, ¿no? Es difícil. La mayoría de mis amigos son matemáticos. Y bueno, ha cambiado tanto el conocimiento del hombre, porque yo cuando empecé a estudiar filosofía, algo que te puedo contar, me recuerdo que me hablaban mucho de los griegos, los presocráticos, y inclusive los que estuvieron con Sócrates, como Platón, que fue su discípulo, hablaban, ¿no?, que entre la filosofía y la matemática había pues, ¿no?, una relación muy estrecha, muy grande, ¿no? Por ejemplo, tú conoces a Pitágoras, ¿no? Justo creo que el profesor hablaba de eso hace un rato. Conoces a Pitágoras. Es un matemático para ti, ¿no? Pero ¿sabías que él fue un filósofo? Él también fue filósofo. Es más, Pitágoras fue el primero que se nombró a sí mismo como filósofo. Eh, y yo dije, ¿no? Al inicio, entonces los matemáticos y los filósofos nos entenderemos, ¿no? Pero en realidad tú le preguntas a cualquiera que de repente sepa algo de matemáticas, que de repente no es muy cierto esa relación, ¿no? En el mundo antiguo, en la Grecia antigua, sí, más bien esa relación era obligatoria. Es más, yo recuerdo que Platón, en la famosa academia, que él fundó la academia, Platón pone un texto ahí en la academia, en la puerta, en la entrada, ¿no? Que decía, no entre aquí aquel que no sepa matemáticas, ¿no? Bueno, matemáticas no era el nombre que utilizó él, que no sepa geometría, ¿no?, en esa época, porque era la matemática que había, no la del espacio, la geometría. Y eso habla pues justamente de la relación que tenía el conocimiento filosófico de ese entonces con la matemática. Y es interesante en realidad, ¿no? Hablar de todo eso, demoraría tiempo y como te dije, ¿no? De repente no tienes así normalmente con quién conversar de esto a profundidad, pero sí, lo bonito es cuando enseñas, ¿no? Y es lo que voy a hacer yo ahora, contarte un poquito, ¿no? Sobre lo que es esto que es la filosofía. Pero para poder hablar contigo de esto de lo que es la filosofía, vamos a analizar un pequeño texto, la parte de un texto, ¿no? De un libro muy conocido. No sé si algunos de ustedes, tal vez en el colegio, por una cuestión de cultura general, los hayan hecho leer este libro que se llama El mundo de Sofía. O de repente alguno por curiosidad lo ha leído, se llama así, El mundo de Sofía. Este libro lo escribió un señor que se llama Jostein Gardner. Este libro es interesante, ¿no? No es netamente un libro de filosofía, pero nos cuenta la filosofía de una manera muy didáctica, muy entretenida, mediante una historia de esta señorita que va a ser la protagonista, que se llama Sofía, Sofía Admundsen. Ya, la protagonista, ella es una niña, así como usted, bueno, en este caso una adolescente, se podría decir, ¿no? Como usted, que va a descubrir la filosofía en su vida. Y quiero coger un pedazo de este texto, ¿no?, para poder empezar con esto de la filosofía. Y aquí te voy a pedir un favor. Acá me vas a tener que ayudar tú, porque yo lo que necesito es que pienses un poquito y que le agarres el gusto a esto de la filosofía. Yo leí, el otro día veía, como estoy manejando la página, ¿no?, y veo y busco de repente cómo interactuar con otros jóvenes, veía, ¿no?, y revisaba algunos grupos, ¿no?, de chicos que estudian, y había un mensaje, ¿no?, una publicación que decía, necesito un profesor de letras, ¿no?, que me pueda ayudar. Y la mayoría de chicos abajo comentaba, las letras se aprende solo, que no, que estás perdiendo tu tiempo, estás gastando plata en vano, solamente estudia matemáticas. Eso es algo que yo digo, es interesante, ¿no? Cómo piensa la juventud, la gente muy prácticamente, la gente es pragmática, ¿no? Todo lo, pum, quiere así, cree que se puede obtener las cosas con resultados rápidos. Pero en el mundo de las letras no es así, muchas veces, mis queridos jóvenes. Porque si nos ponemos a analizar esto de acá, yo sé que estamos en un mundo que quiere las cosas rápidas, respuestas ¿cómo se dice?, eficientes a situaciones rápidas, pero la filosofía y las letras en general, tienes que comprenderlas. Y comprender es un nivel muy elevado dentro del conocimiento en el ser humano. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Acá tengo un objeto, ¿no?, ¿ya?,
¿qué es, no? ¿Cómo se puede decir? Un spray, un rociador, ¿no? Ok, ¿verdad? Muchos de ustedes podrán decirme eso, ¿no? ¿Qué es, no? Sí, sí, pero es un spray, un rociador de algún líquido, ¿ya? Muy bien. Ahora, eso es, a nivel filosóficamente hablando, es tener conocimiento, pero no comprensión de este objeto. Conocer es poder ver, señalar características, ¿verdad? Pero para que esto sea un conocimiento realmente importante, como lo es el conocimiento filosófico o el conocimiento científico, tú debes comprender. Cualquier cosa que yo tenga a mi error te puedo decir qué es. Y tú me vas a decir qué. ¿Qué es, no? Ah, es un plumón. Ajá. Pero comprendemos, ¿no? De repente, ¿qué es esto? Es un objeto que se utiliza para escribir. Puede ser, muy bien, chicos, te felicito, podría ser. Pero es conocimiento científico, filosófico, bueno, esa es la parte compleja, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de conocer nosotros a lo largo de esta semana. El curso es filosofía y psicología. 3 semanas filosofía, 3 semanas psicología. Temas así bastante extensos, amplios. En este caso es introducción y por eso es que vamos a tomarnos digamos, el tiempo de poder hablar con todos, ¿no? Y que todos puedan participar, porque necesito que puedas ir comprendiendo esta idea de lo que es la filosofía, que en realidad es súper interesante, más que difícil, ¿no? Y vamos, te voy a mostrar ese extracto del texto que te decía, te lo voy a compartir para que lo puedas ver, ¿ya? Y podamos comentar, ¿no? Ya te voy a mostrar acá, ¿dónde está? Acá está, muy bien. Vamos a poner acá. Ahí está. Muy bien. Tú ves ahí un pequeño texto. Bueno, en realidad es un texto muy largo, ¿no? Es un texto bastante largo. Pero solamente me voy a detener en este punto. Hasta acá. Ya, lo que está acá. ¿Y qué dice ahí? No, mira, yo te lo voy a ayudar, te voy a ayudar leyendo. Yo sé que estás allá cansado, yo un poquito, todo el día matemáticas, todo el día números, hoy día encima letras y un curso un poquito complejo, ¿no? Pero vamos a ver. Dice, aquí estoy de nuevo, dice. Como ves, este curso de filosofía llegará en pequeñas dosis. Bueno, es lo que le cuenta este personaje que es junto con Sofía, ¿no? El coprotagonista, y que le va a enseñar a ella la filosofía, ¿no? Le está mandando una carta y le está contando lo que va a llevar o lo que va a conocer. He aquí unos comentarios más de introducción, le dije. Dije ya que lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro. Es una pregunta, ¿no? Si no lo dije, lo digo ahora. Lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro. Acuérdate de este punto. ¿Eh? Todos los niños pequeños tienen esa capacidad. No faltaría más. Tras unos cuantos meses salen a una realidad totalmente nueva. Exacto. Pero conforme van creciendo, esa capacidad de asombro parece ir disminuyendo. ¿A qué se debe? ¿Conoce Sofía Amundsen la respuesta a esta pregunta? Le hace este personaje. Muy bien, y eso es cierto. Voy a dejar de compartir un rato para poder ahora centrarme contigo un rato acá. Mira, ¿te has dado cuenta de eso de la capacidad de asombro? ¿Te das cuenta que antes todo nos sorprendía? Todo, ¡ay, qué bonito! Nos maravillaba. Y poco a poco, a medida que vamos conociendo en el mundo las cosas, hay algunas que nos dejan de sorprender. Yo veía la clase del profesor de química el día miércoles, porque yo estoy acá, como te dije, toda la pantalla siempre estoy atrás, y veía que él les hablaba, de pronto les empezó a hablar, ¿no? De algo que es fuera de este mundo. Les empezó a mencionar sobre Marte, les empezó a mencionar sobre el grafeno y cositas así. Bueno, el grafeno está acá en el planeta, ¿no? Pero les empezó a hablar cosas que de repente no estás tan acostumbrado a escuchar y que de pronto te causan, pues, oh, no, una admiración. ¿Y cómo? Y veía por ahí que algunos decían, profesor, ¿dónde lo consigo? ¿Cómo lo consiguió? ¿Dónde lo compró? Empezaba a leer los comentarios. Pero yo te digo, estoy acá, yo todo lo veo. Ahora soy como Dios, ¿no? Todo lo veo, todo lo sé. Todo estoy acá. Yo estoy acá detrás siempre. Y te das cuenta de cómo le asombra eso a la gente. Pero si yo te hablo, y esto, o sea, no te asombra, ¿no? Y plumón, pluma. No te asombras, ¿no? Tengo que sacar algo fuera de lo común para que tú agarres y digas, oh, ¿y eso, profesor? ¿Y cómo es? Pero yo te hablo de filosofía y de repente alguno dice, filosofía,
No, más bien, esto debe despertar de ti la motivación de que vas a poder hacerte cosas, preguntas trascendentales. Vas a poder tener conocimientos trascendentales. Eso es lo bonito de la filosofía. Como tú alguna vez yo fui adolescente y como tú alguna vez yo quería saber todo o creía saber todo hasta que la filosofía pasó por mi vida y me enseñó que no, que en realidad no sé casi nada. Y eso te lo mencioné, si no me equivoco, creo yo, cuando hicimos historia. Y te dije, ¿no? El famoso Sócrates, ¿no? Sócrates es muy recordado por decir que solo sabía que no sabe nada. Y eso es importante. Ese es, digamos, para Sócrates es el punto de inicio de la filosofía. Reconocer que no sabemos. Porque el conocimiento es amplio, ¿no? O sea, yo sabía que esto era un aspersor, yo sabía que esto era un plumón, pero si te enseño, a ver, acá, ¿qué puedo tener de extraño yo por aquí? Ah, esta piecita de acá. Si yo te digo, a ver, ¿sabes qué es esto? Una pieza, algo así, claro, pero ¿sabes o no sabes qué es exactamente esto? Estoy seguro que más de uno no sabe lo que es. Mira, te estoy mostrando todos los ángulos, ¿eh? Por ahí dirás, debe ser la parte de su carro, debe ser la parte de repente de su mesa, debe ser una patita de una silla. Seguro estás pensando, ¿no? Más que seguro estás pensando, ¿sabes qué es esto? No tienes idea, ¿no? Ah, ahí está. Si te contara yo, ¿no? Tal vez ahorita te dijera, ay, pero chico, mira, tenemos también la posibilidad de, ¿qué te diría? Si les dijera, te voy a enseñar qué es, no te vas a emocionar, uy, ¿dónde será? ¿Qué será? No te emociona. ¿No? Entonces, mira, vamos a ver ese punto, ¿no? La filosofía parte, podemos decir nosotros, del asombro que nosotros vamos a tener de la realidad. Y quiero que entiendas una idea importante, que de alguna forma todos nosotros podemos hacer algo de filosofía y podemos comprenderla. Pero has visto lo importante de lo que decía al final, lamentablemente vamos perdiendo esa capacidad de asombro. Aquella persona que pierde esa capacidad de asombrarse es aquella persona que, digamos, prácticamente se está sesgando a la filosofía, o sea, está dejando el conocimiento científico de lado. Y no podemos ser así. Perdón, conocimiento filosófico, no científico, filosófico, de lado. Porque es diferente el conocimiento filosófico que el conocimiento científico. Y hay un montón de dolores de cabeza más que nos va a generar esto de acá. Entonces, es importante que reconozcamos este tipo de cosas. ¿Ok? Es muy importante que entendamos eso. Es muy importante que de repente en este diálogo que estamos teniendo en este momento, tú puedas empezar a analizar y escarbar dentro tuyo. ¿Te asombran algunas cosas de este mundo? Seguramente sí, ¿no? ¿Qué te gusta, no? ¿Tú sabías que la filosofía, dentro de todas las cosas que tiene, yo le digo, es problematizadora, ¿no? Y en realidad es una característica del conocimiento filosófico, es problematizador. La filosofía todo ve problemas. O sea, entonces hay que hacerse problemas en la vida. No se trata de hacerse problemas en la vida, sino que la filosofía, para aquello que cree que es algo resuelto, ya, la filosofía siempre encuentra una patita más y lo desmorona y vuelven a construir un conocimiento. Eso, por ejemplo, es una característica. Otra cosa, ¿no? La filosofía se pregunta siempre sobre qué es el ser, qué es aquello que existe. Seguramente tú has escuchado hablar algún momento a gente que habla de que Dios no existe, como hay gente que habla de que Dios sí existe. Y la filosofía ha tratado de exponer ideas justamente sobre ese punto tan delicado. Si existe o no existe realmente Dios. Yo escucho a mucha gente que dice que Dios no existe, que no sé qué tanto, y bueno, eh, muy bien Edwin, excelente, no hay problema. Digo, conozco mucha gente que habla de que Dios no existe y Dios ya fue, bueno, muy bien, yo los felicito, pero cuando escucho a una persona decir eso, les digo que me planteen, ¿no? ¿Por qué? Es un mito, me dicen. Es una explicación irracional. Interesante, ¿no? Pero la filosofía no se trata de decir Dios no existe porque yo no creo. Uno tiene que tener una conjetura, tiene que tener un argumento sólido que pueda respaldar lo que tú dices. Una cosa es una opinión, otra cosa es el conocimiento científico, basado en el conocimiento de la realidad.
Dios no existe porque no lo puedo ver, me dicen. Muy bien. ¿Y a qué te refieres con que no lo puedes ver? Mis sentidos no lo perciben. Ah, interesante. O sea, estás metiendo a los sentidos. Todo aquello que sea ajeno a tus sentidos deja de existir entonces. Sí, profesor. Muy bien, entonces, ¿verdad? ¿Me estás diciendo eso o no? A ver, a los que no creen en Dios o a los que creen que de repente la idea de Dios es absurda, ¿ya? Si es ajeno a tus sentidos, ¿deja de existir? ¿Sí o no? ¿Qué me puedes decir tú ahí desde el otro lado? Si es ajeno a tus sentidos, ¿deja de existir, sí o no? Si no lo puedes percibir con ninguno de tus sentidos, ¿deja de existir o no deja de existir? A ver, por ahí, ¿quién me puede escribir algo? ¿Deja de existir o no deja de existir algo? Si es completamente ajeno a tus sentidos. ¿Existe o no existe eso? Sí existe, me dice. Muy bien, podría existir. Existe, me dice. O sea, todos creen en Dios. Muy bien, lo felicito. Aparentemente, los que me están respondiendo sí creen en la idea de Dios. Eso se le llama idealismo, idealismo filosófico, que la idea existe a pesar de la materia, que la idea se antepone a la existencia de la materia. Interesante, ¿no? Se llama idealismo filosófico. Y yo te iba a contar una cosa, para todos aquellos que a mí me dicen que no, por ejemplo, me dicen, pero Dios no existe, porque me cuentan eso, yo no lo veo, no lo siento, muy bien, yo les hago este juego siempre, mira, cojo mi plumón o cojo una regla, lo que tengo a la mano, y les digo, a ver, muy bien, ¿este plumón existe o no existe? Sí, profesor, ¿por qué existe? Pues lo estoy viendo, pues, profesor, sé que es verde, profesor, muy bien, sé que es blanco y tiene la tapita verde, muy bien, ¿existe o no existe? Sí existe, ya, y ahora, ¿existe o no existe el plumón? Sí existe, pero ¿cómo sabes? Le digo. No, pero ¿lo ves? ¿Lo estás sintiendo? Ahí te explico. No, pero sí existe. ¿Por qué? Porque lo he visto. Pero no dijiste que lo que es ajeno a tus sentidos, lo que no se puede percibir mediante tus sentidos, deja de existir. Entonces, la idea de Dios es así. Y ahí es donde me dicen, no, pero usted, ¿qué tal? De juego de palabras. Pero es filosofía. Eso es filosofía. Filosofía pura. Ahora, eso se llama idealismo. La idea prevalece, ¿no? La idea existe o no existe. ¿Dónde existe la idea del plumón que acabo de esconder para ustedes que me dijeron que existe? ¿Dónde existe? A ver, dígame, ¿dónde está esta idea de plumón que yo te mostré y que ahora te dije que dejó de existir? Porque ya no lo viste. Muy bien, Edwin. Existe en tu mente. Está acá, ¿no? Acá lo estás viendo, ¿no? Yo lo veo, pues solo acá lo voy a ver, que está acá. Muy bien, excelente. Está acá. Pero, a ver, yo te digo, dibújame el plumón, Edwin. A ver, ¿quién más me apoyó acá? Vamos a ver quién más me apoyó. Vamos a mirar el chat. Me dijo Edwin, me habló Grecia, Marjorie, muy bien. Ahora yo les digo, dibújame el plumón. Dibújalo. Ya, trae a la profesora con una hoja. Te pones a dibujar el plumón, ¿no? De repente, Marjorie dibujó el plumón y le puso un detalle que yo no le había puesto. Lo hizo bien largo. Grecia dibujó el plumón chiquitito. Edwin dibujó el plumón eh, con, con otro color, ya que no era verde, lo hizo de color rojo. ¿Es válido lo que estás haciendo? Ahí es donde entra también el problema de la filosofía. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene percepciones distintas, ¿verdad? Voy a dar una idea para hacerlo más claro antes de confundirnos más. Pensemos todos en este momento en perro. Pensemos en un perro. Perro. La idea perro, ¿verdad? Porque todos tenemos idea de perro. Ahora, si yo les pregunto en qué perro pensaron, seguramente me van a decir cualquier cosa. A ver, escríbanme ahí en qué perro pensaron. ¿En qué raza de perro pensaron? A ver, por ahí alguien puede decir. Muy bien. Mira, Tiffany pensó en Shih Tzu. ¿Y alguien más pensó en Shih Tzu? Ponme ahí qué raza de perro pensaste cuando dije idea de perro. ¿Cuál es el perro que viene a tu mente? Tiffany me dice que pensó en Shih Tzu. Grecia pensó en labrador. Shih Tzu también. Vale, déjame. Pero Luis Mejía me dice que pensó en raza curly. Mira, ¿ves? Pensamos todos igual, ¿no? Cuando dijeron perro, yo pensé en un Rottweiler. Perrazo.
Pero otros pensaron, chiquitito de YouTube, pastor alemán, me dice, o sea, ¿te das cuenta? Pensamos diferente. Pero ¿qué quiere decir eso? El concepto, la idea de perro, ¿es válida, no es válida, existe, no existe? Bueno, todos esos son perros, son razas. De hecho, que cada uno tiene una forma de ver completamente diferente. Y ahí está el problema, pues no en la filosofía. La filosofía quiere establecer un concepto general, válido a todo, cuando cada uno de nosotros piensa como completamente diferente. Por ahí cuando dije perro, alguno pensó en su ex, ¿no? Las chicas no pensaron en su ex, ¿no? Mi ex, no, ¿qué te pases? Pues tampoco es así, pero bueno, ya vale, vale. Pero te pones a analizar y te das cuenta, oye, sí, ¿no? Y qué difícil debe ser consensuar el pensamiento de todos los hombres en una sola idea. Pero aunque tú no creas, esto no quiere decir que cada uno de nosotros va a hacer una filosofía nueva, aunque lo podríamos hacer. Pero ¿cómo vemos o no la validez del pensamiento filosófico? Mediante justamente la capacidad de poder convencer mediante argumentos lógicos y válidos que es real lo que dice, que es válido, aceptable lo que dice. Es por eso que se habla de que la filosofía es trascendental, trasciende. Muchos han discutido la existencia de Dios, pero ¿por qué seguimos creyendo en la figura de Dios? Si hay varios filósofos que se encargaron de decir que no existe y ya demostraron cómo no existe. Porque esa pruebita que yo te hice de los sentidos, bueno, es una cuestión absurda, pero hay filósofos que han dicho por tal motivo no hay. Y como que nos han dejado helados. Pero así todo todavía existe la figura, ¿no? ¿Por qué existe todavía esa idea de Dios? Eso es algo sorprendente realmente. Pero bueno, estamos acá todavía conversando, dialogando, viendo un poco, ¿no? Sobre qué es esto, ¿no? En lo que vamos a entrar nosotros, que es filosofía. Y así como te dije en historia, es importante que tú salgas del lugar y te contextualices en el tiempo, en filosofía también. Acá tus prejuicios, acá tu forma, digamos, de pensar que tienes ahora, digamos, que viene de casita, no valen. Tienes que olvidarte de eso. No podemos mezclar nuestras ideas personales con las ideas de los filósofos y buscarle decir qué absurdo, qué ridículo, qué tonto. No, para que puedas comprender filosofía y poder estudiar de repente tú solo, no agarres un libro y decir, voy a estudiar filosofía, porque te pueden hacer ya coger un libro, tienes que olvidarte de los prejuicios, tienes que olvidarte de las ideas con las que tú ya vienes y empezar de cero a conocer y contextualizarte en el momento. Si es que tú quieres entender de repente el pensamiento de Sócrates o el pensamiento de Aristóteles, tienes que contextualizarte en ese momento. No puedes aprender filosofía si es que tú no te contextualizas con. Si es que tú estás acá desde el siglo XXI, ya diciendo, tratando de decir, pero Sócrates no sabía nada. ¿Cómo va a decir que conocimiento está, no sé, no, que uno tiene que decir que no sabe? ¿Cómo puede decir que Sócrates de repente, cómo puede, a ver, vamos a hablar en este caso, por ejemplo, de un filósofo así contemporáneo, no tan contemporáneo, no más o menos antiguo, cómo puede de repente Aristóteles, ¿no? Asegurar que el conocimiento, ya que el conocimiento científico o el conocimiento, perdón, filosófico se obtiene mediante la lógica únicamente. ¿Cuál es la posición, ¿no? de Sócrates frente a esta situación? En realidad uno tiene que analizar y decir, oye, de verdad, no puedo pensar como ellos o entender el pensamiento de ellos si es que yo ya no me contextualizo en el momento. Tengo que hacer un viaje en el tiempo y tengo que ponerme con ellos y olvidarme de todo lo de este momento. ¿Ya? ¿Cómo es que te puede fascinar tanto el conocimiento? No sé, ¿por qué no le fascinó otra cosa? Vamos a ver eso enseguida, ¿no? Ahorita yo me voy a ir a la pizarra para explicarte todo esto de acá. Pero lo que sí te pido siempre es que no te vayas a olvidar de alguna forma lo que ya más o menos vinimos antecediendo, ahorita hablando un poquito, para que se pueda, ¿no? Puedas tú entrar de lleno a este mundo. Porque la filosofía es muy bonita, es muy interesante. Ya cuando uno de repente sabe cómo entrar en ella, cómo abordarla. No se puede abordar de la misma forma que se abordan otras materias. ¿Ya? No se puede esperar los mismos resultados que de otras materias. A la larga, si es que
terminas sabiendo cómo entrar al mundo de la filosofía, puede que te termine fascinando. ¿Ya? Por ejemplo, cuando el profesor Frank, que conocieron el día miércoles, también lo conozco, y cuando lo conocí, es una de las pocas personas que, siendo matemático, como es el ingeniero químico, o que le gusta la ingeniería, le guste la filosofía. Le fascina. Hemos hablado en muchas ocasiones de filosofía, y es una de las poquísimas personas en el mundo que yo puedo conversar de filosofía, y que no es propiamente de mi especialidad. Entonces es muy curioso, ¿no? Es muy, pero muy curioso. Me dije, uy, por fin, es como una agujita en un pajar encontrar una persona así. Muy complicado. Porque la gran mayoría se inclina o bien hacia una rama o bien hacia, pero difícilmente esté hacia el saber problematizador de la filosofía. Y te voy a explicar eso bonito para que puedas entenderlo, ¿no? En la siguiente pizarrita. Vamos por allá, nos vamos a ir para allá. Para que veas, mira, voy a cambiar la cámara. Ahí está. Muy bien. Listo. Voy para allá, ¿ok? Voy para allá para poder empezar. Préstale atención a las dos primeras. Olvídate de la tercera todavía. Ya solo las dos primeras, préstale atención. Ya. Olvídate de la tercera. Voy por allá. Voy a acomodar acá el micro. Voy a jalarlo. Y ya está. Voy por allá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a adentrarnos, como te decía yo, a este mundo, el mundo de la filosofía. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de interesante? Muchas cosas. Que lo vamos a ir conociendo de a poquitos, para que no de repente te asuste, porque yo no quiero que la filosofía te asuste, sino que te enamore así como lo hizo a mí en algún momento. Viene de dos voces griegas, ¿no? Porque justamente esto nace en Grecia. Y muchos dirán, ¿por qué? Eso te lo voy a contar después. Dos voces griegas, Filo y Sofos. Ahí están las dos voces griegas. Los dos vocablos griegos que dan origen a la palabra filosofía. Son las dos palabritas. Filo lo entendemos como amor. También se puede entender una acepción como amistad. ¿Ok? Y Sofía no es nada más y nada menos que sabiduría. Entonces, si vamos a tratar de conceptualizar etimológicamente hablando la palabra filosofía, es decir, de acuerdo a sus raíces, estamos frente a ¿qué cosa? Amor a la sabiduría. Entonces mira, el filósofo o la filosofía es amar la sabiduría, amar el conocimiento. Entendamos sabiduría como conocimiento, ¿verdad? Sí, se podría decir desde una forma etimológica, de acuerdo a lo que significa su palabra. Esto es filosofía, ¿ya? Lo que significa. Pero si vamos a querer encontrar un concepto que sea general de la filosofía, es ahí donde vamos a encontrar un problema enorme. No es sencillo. ¿Por qué? Porque ya te hablé hace rato, por ejemplo, de una posición que se conoce como el idealismo filosófico, que antepone la idea a la materia. Y existe otra posición que se llama el materialismo filosófico, que considera que es la materia la que crea a la idea, no como el idealismo que considera que la idea existe, es universal y esta idea, pues lógicamente se refleja en la materia. El materialismo filosófico te dice todo lo contrario, es la materia la que crea esta idea. O sea, es al revés, es complicado. Por eso es que de repente los defensores del ateísmo, algunos que solamente dicen no existe por no existir, no tienen idea del campo en el que se meten. Si me lo justifican materialistamente y me dicen profesores que la materia crea la idea y es el hombre entonces el que crea la idea de Dios, la situación cambia y se torna un poco más interesante. Porque eso es cierto. Tú no creas ideas de cosas que no conoces. Tienes que conocer algo para poder crear una idea. Porque el ser humano cuando llega a este mundo, llega solamente armado de sus sentidos. Al llegar armado de sus sentidos, este ser humano viene a conocer el mundo y va formando las primeras ideas, las primeras imágenes de lo que hay alrededor de él en el mundo. ¿En dónde?
Por ahí alguien me dijo en la mente, ¿verdad? Pero la mente es un concepto abstracto. Lo hace en el cerebro. ¿Y el cerebro qué es? El cerebro es el producto de la materia más altamente desarrollado. No hay maquinaria que supere al cerebro. No hay computadora que supere al cerebro. No hay nada que el ser humano haya podido hacer hasta ahora que supere al cerebro del hombre. Entonces, ¿quién es el que crea finalmente esas ideas? Según los materialistas filosóficos, es el cerebro. Entonces, la idea surge de la materia. Es lo que te dirían ellos. Un poco complejo, ¿verdad? Un poco difícil. Hace rato defendía yo el idealismo y te decía yo, ¿no? La idea, ¿no? Superior al cerebro, a la mente. Ahora te estoy complicando diciéndote que no. Y es cierto o no es cierto. ¿Tiene validez o no tiene la validez lo que yo te estoy diciendo? ¿Verdad? O sea, la filosofía, como te conté hace rato, es problematizadora, ¿te das cuenta? Lejos de conciliar, lo que busca es traernos más dolores de cabeza. Si de repente tú pensaste que ya todo estaba dicho, que ya todo estaba por demás entendido, con esta nueva idea como que la situación cambia. Y cada uno de nosotros escoge y opta por una opción, ¿ya? Cada uno de nosotros escoge y opta por una opción en filosofía. Algunos dicen, soy un idealista filosófico. Otros dicen, soy un materialista filosófico. Muy bien, te respeto. Otros dicen, yo no me caso con nadie, así que yo me pongo en el medio. Ni para ti, ni para mí. Comparto las dos posiciones. Muy bien, también vale, ¿no? Ubicarse en el medio, tomar una postura de ese tipo, ¿no? Decir que, bueno, sí, los dos son, ¿no? Hay otros que son más radicales y dicen, ni tú ni tú, yo soy escéptico. Nada, finalmente. Nada existe fuera de lo que yo pueda ver, fuera de lo que yo y mis sentidos interpretemos y nada más. El resto no sé, el resto es una ilusión, están los escépticos. Los escépticos no creen en la posibilidad de que haya un conocimiento total de las cosas. Si se conoce algo es lo que se conoce en este tiempo y este espacio. Lo que ya pasó, lo que vendrá, no se sabe. Hay gente que vive así su vida. Conozco a mucha gente que vive la vida de esa manera, escépticamente. Si ya pasó, pasó. Y si vendrá, vendrá. Lo importante es ahora. Es lo único que yo te puedo decir. ¿Hay gente así? No hay gente así a tu alrededor. Seguramente hay gente así a tu alrededor. Conoces gente así, compañeros así, amigos así. Y existe un montón de gente. Y hay gente que dice también, no me interesa ni lo que pasó, ni lo que pasará. Lo que me interesa es vivir bien, vivir mi momento. Eso es algo que mucho se practica hoy en día. Seguramente ustedes, por ser tan jóvenes, conocen a Homero Simpson. ¿Verdad? Saben de quién estoy hablando, ¿no? De Homero Simpson. Yo no estoy hablando de Homero, el que les habló el profesor Giancarlos de literatura. Te estoy hablando de Simpson. El personaje amarillo este muy gracioso y que tiene una forma muy particular de vivir la vida. Estoy más que seguro que lo conocen por las películas que tuvo la serie y por la misma serie. Este personaje tiene un estilo de vida muy interesante. Él se podría decir prácticamente que vive de una forma, digamos, apegada solamente al presente, a lo que le suceda en ese momento, vive el momento. Y muchos de nosotros creo que a veces nos identificamos con este personaje, ¿ya? O en la sociedad podemos identificar a este personaje en personas que vemos alrededor nuestro, ¿no? ¿Te das cuenta? Él bebe a pesar de que sabe que le hace daño, a pesar de que cada vez que bebe termina haciendo alguna tontería, pero sigue haciéndolo, ¿no? Es como cuando tú ves a una persona también con ese problema, que bebe bastante y le dices, oye, pero ya, pues sabes que te hace daño, sí, pero o sea, te das cuenta. Entonces, podemos encontrar todo eso. Y eso es lo fascinante de la filosofía. Tú le preguntas a esa persona, pero ¿por qué haces esto? ¿No? ¿Por qué cambia tu forma de pensar? No, es que la vida es así. Has escuchado a Susi, ¿no? A Susi Díaz. Seguramente conoces a Susi Díaz, la que aparece en los comerciales de televisión también. Y su famosa frase, vive la vida y no dejes que la vida te viva. ¿Verdad? Eso es filosofía de Susi Díaz y es filosofía de alguna manera de algunas personas que también existen alrededor nuestro. Gente que piensa así. Y bueno, y hay un montón de gente que piensa de distintas formas. Pero bueno, en esta época, en este momento, cuando esta palabra aparece, el ideal del hombre era esto, la sabiduría. Conocer las cosas. ¿Por qué conocer?
¿Por qué conocer es tan importante si este profesor dijo que todo el ser humano cuando nace ya conoce? Pero este ser humano no es que solamente quería conocer la verdad. Eso es lo interesante, la verdad. Porque nosotros conocemos el mundo a nuestro alrededor, muy bien. Conoces lo que sucede a tu alrededor, pero tú quieres saber la verdad. Tú conoces en realidad lo que te dice la tele, ¿no? Lo que tú ves, ¿no? Has oído hablar, por ejemplo, seguramente que ahora estamos todos en nuestras casas confinados porque hay un virus que se llama el coronavirus que nos tiene a todos en la casa. ¿Y por qué crees que hay personas que no creen en el coronavirus? ¿Has visto que hay gente que no cree? Hay gente que dice que no existe, que esto es una invención, que, no sé, que los medios nos están atormentando. ¿Puede ser válido o no puede ser válido eso? Yo te digo así tú que ya eres un poco más objetivo. ¿Puede ser válido esto que te estoy diciendo? Hay gente que dice que esto es una invención, que es una mentira de los medios. A ver, ¿qué me puedes poner ahí? Yo te estoy leyendo. ¿Qué me puedes poner ahí en la pantalla? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Existe o no existe el virus? ¿Tú estás en tu casa encerrado igual que yo o sales a la calle? ¿Crees que no existe? Que todo esto es una manipulación, como lo dice. ¿Crees en eso? Algunos a ver qué me están poniendo ahí interesante. Déjame ver. Sí existe, el virus existe, me dice muy bien, excelente. O sea, ustedes sí creen. ¿Y te acuerdas vamos a retroceder en el tiempo y vamos a mezclar un poco la historia? Vamos a retroceder un poquito. ¿Te acuerdas de lo que pasó con el señor Merino, el que se convirtió en presidente por 6 días de nuestro país? ¿Por qué no se hablaba en los medios en ese momento del virus? ¿Por qué los medios de comunicación no hablaban del virus cuando Merino se convirtió en presidente? ¿Por qué los medios incitaban a que los jóvenes y todos salgan a marchar? ¿Qué pasó con el virus? O sea, el virus sabe cuando el Perú está malogrado políticamente y desaparece, y cuando el Perú vuelve a la normalidad, el virus aparece. ¿Crees en eso? ¿Tú crees que lo que nos dicen los medios de comunicación sea la verdad? ¿Lo que conocemos es la verdad? A ver. ¿Lo que te dicen los medios es verdad o no es verdad finalmente? ¿Qué me puedes decir? No del todo, dice Génesis. Muy bien, Génesis, qué interesante. Y vamos ¿por qué te hice esa pregunta tan complicada y tan pesada, ¿no? Porque es una pregunta que de repente choca con tus ideales, con tus creencias, porque eso es lo que yo voy a hacer, chocar un poquito con tus creencias. Esa pregunta, este señor fue el primero, ¿no? Que no se la va a hacer, pero si no va a ser el primero que se vaya a considerar amante del conocimiento, y te voy a explicar por qué. Te dije hace rato, Pitágoras fue el primero en llamarse filósofo a sí mismo. A Pitágoras le dijeron, señor Pitágoras, aquí en la Gran Grecia todos tenemos una labor. Él hace zapatos, él construye casas, él se encarga de limpiar las calles. ¿Y usted qué hace por Grecia, señor Pitágoras? Yo soy un amante de la sabiduría. Yo soy un filósofo, fue su respuesta. Y uno dice, pero profesor, pero la sabiduría es fácil, pues que estudie. No. Entendamos a la sabiduría como no que es un sabio, un hombre que sabe todo, un hombre que entiende que no sabe todo y que quiere conocer la verdad de las cosas. Porque todo filósofo es así, empieza partiendo de ese punto, de que reconoce que es casi imposible saberlo todo, pero sí es algo que no debemos perder, el hecho de querer saber la verdad de las cosas a nuestro alrededor. ¿Y por qué la verdad, profesor? ¿Quién les mentía a estos señores? Les mentía la forma de pensar primigenia que antes tenían y que aceptaban como verdad. ¿Cuál es esa forma de pensar que antes valía para ellos? Era el famoso mito. ¿El mito qué es? Es una explicación irracional, fantasiosa de la realidad. Porque el mito se basa en la realidad, ¿verdad? Tú has oído hablar seguramente del mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Lo has oído, sí, estoy seguro que hasta lo has leído en el colegio. Este mito de Manco Cápac y Mama Ocllo nos explica a nosotros cómo aparecieron los fundadores del Imperio Inca.
Si tú le preguntabas a un inca, y si tú resucitas a un inca, resucitemos a Huayna Cápac, no sé, y de Huayna Cápac, amigo, cuéntame la historia de tu imperio, cómo empezó, y él te va a mencionar ese mito, te va a contar ese mito. Y te va a decir, bueno, Huiracocha, el ordenador, crea a sus hijos, y su hijo el Inti vio que en el mundo, y va a hablarte de eso, te va a contar. Dice, pero Huiracocha, eso no es cierto, pues. No te pases. ¿Qué pasó, Huiracocha? Está como el moradito ahí también está que y quiere que la legalicen. No. Era la forma de explicar el mundo en ese momento para ellos. No existía el conocimiento filosófico. Estaba muy lejos de la verdad, pero les valía a ellos en ese momento como una satisfacción para creer que tienen un propósito aquí. Justificar su porqué aquí. Es como cuando tú le dices, no sé, una mentirita piadosa, ¿no? Al profesor. ¿Por qué no ha hecho la tarea, estudiante? ¿Qué profesor? Que el internet se fue, que la luz se apagó en todo mi barrio. Le cuento, mira, vino un rayo, partió el poste, no vino luz del sol. Montón de historias, ¿no? Es inventado por ti. Finalmente tú lo crees y te produce satisfacción, ¿no? Cuando el profesor te dice, muy bien, me lo presentas mañana. Ya, feliz, estás cuando, ay, qué chévere, sé que lo creyó. ¿Te da satisfacción o no te da satisfacción tu explicación irracional de las cosas? Por eso tú tratas de hacerlo lo más creíble, ¿no? Yo estaba, profesor, muy contento en mi clase, prestando atención, y de pronto mi mamá prendió la licuadora y prendió la plancha al mismo tiempo y el microondas, y de pronto hizo un cortocircuito porque mi hermanito menor mordió el cable y casi se muere. Tú buscas una explicación así que dé pena, que sea lógica, ¿no? Y todo para que el profesor diga, bueno, me presentas, tienes oportunidad. Te satisface, me dice, le eché, ¿no? Te satisface. Uy, ahora sí, me gané la oportunidad. Entonces, nosotros los seres humanos necesitamos respuestas o sentirnos que en nuestro entorno los conocimientos que tenemos nos dejan tranquilos, satisfechos, de lo más normal. Si nosotros vivimos en la incertidumbre, es ahí donde andamos nerviosos, asustados. Incertidumbre, no hay certezas. No hay certezas, señores. Me da risa. Como por ejemplo hay gente que lee el horóscopo, ¿no? ¿Tú conoces el horóscopo? ¿Saben qué es horóscopo ustedes? A ver, dime sí o no. ¿Sabes qué es el horóscopo? ¿Sabes qué es el horóscopo? A ver, cuéntame. ¿Saben qué es el horóscopo? ¿No saben qué es el horóscopo? Ay, mira. El horóscopo, ¿saben cuál es su signo zodiacal? Su signo zodiacal no saben entonces, ¿no? Aries, Géminis, Tauro, ¿cómo es? Cáncer, Libra, Leo. ¿Sabes de eso? No sabes. ¿Sí saben? Algunos sí, ¿no? Otros sí, sí, muy bien, ya. ¿Tú crees en el horóscopo? ¿Crees en el horóscopo? El horóscopo supuestamente es una adivinación, ¿no? De lo que va a sucederte. ¿Verdad? Y tú, emocionado, agarras, no tengo ningún periódico a la mano, mi hijo se ha llevado todos los periódicos. Bueno, pero ahí está, agarras un periódico y te vas a la parte del horóscopo, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Cáncer, ¿no? Hoy recibirás una buena noticia. Punto seguido. Esa persona que tú tanto piensas te va a decir que sí. Y tú te, uy, hasta casi la hice y ahora sí, no siendo varón o mujer, ¿no? Cualquiera de los dos, te emocionas, ¿no? Te super, y ya te vas feliz, uy, voy a recibir una buena noticia y viene el profesor y te saluda y te dice, cuando ves al profesor que viene y te dice, uy, ya seguro me dice que saqué 20. Y viene el profesor, buenos días. Bueno, ya no será eso. Ya. Y tu amigo de tu mejor amigo, tu mejor amiga te dice, te tengo una buena, vas a escuchar, y tú, uy, seguro es la buena noticia. Entonces todo el mundo viene, y tú crees que todo eso que pasa está asociado a eso, lo que tú viste ahí, ¿no? Y ahora, y viene el chico o la chica que te gusta, y el horóscopo decía, ¿no? Te toca, voy ya, por fin, ahora sí la hice, ¿no? Y viene el chico y la chica y ahora sí, ¿cómo me pongo? Y le digo, respira, no seas tonto, piensa lo que vas a decir. Estás en incertidumbre, ¿no? ¿Será cierto o no será cierto? Estás desesperado, ¿no? Ya viene, ya. Así no vives tú. Tú vives tranquilo, ¿no? Tú vives
sabiendo que todos los días sale el sol y todos los días se esconde y se hace de noche, ¿no? O tú vives, saldrá el sol, hoy día sale el sol, será de noche, no será de noche. No estás así. Tú sabes que todos los días vas a dormir. Hoy dormiré, no dormiré. Sabes que vas a comer porque mamá está en casa, está cocinando. Tú te dices, hoy día no voy a comer, hoy día comeré. No estás así, ¿no? Tienes certezas en la vida. Necesitas certezas para tener calma. Cuando no hay calma es cuando empezamos a experimentar ese estado que te mencioné hace rato, un tanto ansioso, complejo. Y el ser humano no vive así. El ser humano no puede vivir así. No, el ser humano vive tranquilo. El ser humano vive calmado, si te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos certezas. Tienes certeza tú de que cuando llegues a tu casa vas a encontrar un platito de comida. Tienes certeza tú que mañana, bueno, dentro de un rato más, un par de horas se va a hacer de noche y después se va a hacer de día, ¿verdad? Tú imagínate a ese hombre del mundo antiguo, de la comunidad primitiva, del que te hablé de la prehistoria, ¿no? Imagínate ese hombre ver un eclipse. Tú has visto el otro día que se habló del eclipse que hubo en diciembre, si no me equivoco, que acá no se vio muy bien porque encima siempre está nublado y se veía en el sur del Perú. Todo el mundo, el eclipse, qué bonito, no vamos a verlo. Todos emocionados en el eclipse. Ya, chévere, bonito el eclipse. Pero tú imagínate ese hombre primitivo, de la comunidad primitiva, mirar ese eclipse. O sea, estar de pronto haciendo su coro y de pronto se vuelve a hacer de día. Imagínate. ¿Qué certeza de que él estaba feliz? Incertidumbre. Entonces, de ahí le dices, oye, entre mismo, ¿qué pasó, no? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, no? Vino una serpiente enorme y se comió al sol, pero el sol luchó y se escapó. Y ya me dio una explicación. Ahora ya sé qué pasó. ¿Me entiendes? Así funciona esto. Filosofía. Ya sé qué pasó. Eso es mito. Tú no te crees el cuento de la serpiente. Profesor, el otro día estaba yo caminando y el sol se tapó. Bueno, ¿sabes qué? Lo que pasa es que Diosito se molestó y puso su mano y lo tapó y después se rió. Como vio que todos están acostados, lo sacó. Qué chévere, profe. Ese Dios se pasa, ¿no? O sea, no me vas a decir eso. Tú ya tienes ahora el conocimiento científico de lo que sucede. O sea, que tú no vas a creer ese cuento. Eso es un mito. Eso es una explicación fantasiosa de la realidad, a la cual este señor ya estaba cansado de esas explicaciones. Y tú sabes que los griegos todo lo explicaban mitológicamente. O sea, ¿quiénes fueron prácticamente digo yo, los que más explicaciones dieron al mundo de forma mitológica? Los griegos. Los griegos para todo tenían una explicación, y mitológica. Para todo. Entonces, el gran Pitágoras, harto de estas explicaciones mitológicas y queriendo encontrar una explicación verdadera, es que así mismo se considera filósofo. No un hombre sabio, sino un hombre que quiere alcanzar el conocimiento de la verdad de las cosas. Dime la verdad. No me vengas con mitos. Quiero la verdad. Y eso es filosofía. La verdad de las cosas. Oye, qué difícil, ¿no? Parecía fácil filosofía. Una pizarra, mira todo el tiempo que me quita. Es que en realidad la filosofía es así. La filosofía nos acerca a la verdad, que no es lo mismo que el conocimiento científico. A pesar de que el conocimiento científico es una verdad, pero por filosofía es una verdad que en el tiempo se vuelve falsa. Que de verdad, sí, ya eso te voy a contar más adelante. Vamos a tener su oportunidad de hablarlo para que veas qué tan problematizador es nada más y nada menos que esto de la filosofía. ¿Me entienden? Un vasito de agua porque me estoy secando la garganta. Ahora sí, mira, vamos por aquí. Y acá dice, la filosofía nace en Grecia. ¿Cuándo? Y esa es la condición, mira. Algunos hombres, no todos, porque también tienes que entender eso. Y vamos a ver qué hora es porque no quiero que me gane el tiempo. Sí, tenemos tiempo ya.
Porque acá ya viene la parte ya explicativa, ya fácil. Cuando algunos hombres, no todos, porque no todos tenemos eso, en realidad sí te dijo la lectura que todos tenemos la capacidad de asombro, pero hay algunos que nos quedamos y nos inmutamos en que, bueno, ¿qué me va a sorprender? O sea, como digo yo, eso del horóscopo siempre yo lo pongo como risa, más bien no lo he hecho tan gracioso, por ejemplo lo hago más gracioso, pero te cuento, ¿no? Esto del horóscopo, eso de sorprenderme de la vida, ¿no? Me dio mucha risa cuando la gente decía, este 2021 nadie diga 2020 sorpréndeme, ¿no? Porque el 2020 nos sorprendió a todos, ¿no? Y nos hizo pensar, y eso es algo que también la filosofía me encanta, porque la filosofía en momentos de crisis aparece. La filosofía aparece en momentos de crisis, no aparece en momentos de calma. O sea, eso, yo también, así como tú me he sentado en este momento a pensar de la vida, el devenir. ¿Tú no has pensado de la vida? ¿Qué va a ser de nosotros? Cuando dijeron de pronto y salió el señor Vizcarra, declarado de cuarentena, todas las cosas, tú no te sentaste y dijiste, oye, ¿y ahora qué va a ser de nosotros? O sea, ¿no te has puesto a pensar qué va a ser de nosotros? ¿No te has puesto a pensar cómo va a cambiar el mundo a partir de ahora? ¿No te has puesto, si has salido a la calle porque de repente saliste alguna vez ahora en estos días, no te has puesto a ver la nueva realidad? La gente con su mascarilla, con su protector, con su alcohol. ¿Te has puesto a observar eso y decir, oye, cómo ha cambiado el mundo? ¿Te has puesto a ver la nueva realidad de que, oye, mira las clases, ¿no? Full virtual, ya nadie se reúne, prohibido las aulas. ¿Te has puesto a pensar o no te has puesto a pensar ahí? A ver, cuéntame, por ahí están escribiendo. ¿Te has puesto a pensar en algún momento? Sí, ¿no? Por ahí ponen cara de preocupación, ¿no? Es filosofía. Ha llegado una explicación seguramente. De repente que no sabes qué va a suceder, de repente sí, ¿cómo será? ¿No? Eso es filosofía, eso es crisis. Y esas respuestas que tú das ante esta crisis se convierten en filosofía. Yo estoy seguro que muchísimos pensadores van a surgir y dar ideas de esto. Yo soy, se puede decir, un poco fanático de las distopías. ¿Qué son las distopías? Son esos universos paralelos que nos presentan las películas. De repente, no sé si algunos de ustedes son jóvenes y tal vez lo han visto. Han visto la película, ¿cómo se llama esta película? Los Juegos del Hambre. Seguramente algunos de ustedes vio la película llamada Los Juegos del Hambre, con Jennifer Lawrence, ¿no? De protagonista. O vio la película Divergente, ¿no? Tal vez algunos de ustedes vio alguna vez esa película conocida como Divergente, tal vez alguna vez han visto, ¿no? No creo ser tan viejo, esas películas no son muy viejas, son de unos cuantos años. No sé si alguno de ustedes llegó a ver alguna de estas películas. O han oído hablar tal vez de Terminator, ¿no? Terminator, esa es una película muy clásica y es antigua de los 90. Seguramente se escuchó hablar de estas películas que te estoy haciendo mención. Y estas películas de las cuales yo te estoy haciendo mención son distopías. Supuestamente ocurren en un futuro, ya después de que el planeta Tierra pasó por una especie de crisis, por una especie de gran guerra, por una especie de final devastador para la gran parte de la humanidad, y los pocos que quedaron hicieron un nuevo mundo. Es una distopía. Y cuando pasó todo esto, también me puse a pensar en algún momento como en esta distopía, ¿no? Es decir, oye, ¿qué tal si pasa ahora lo que vi en la película, ¿no? ¿Y qué será? ¿No? ¿Sobreviviremos? De repente algunos de ustedes están pensando, ¿no? En la amenaza zombie en este momento. Tal vez por ahí estarán diciendo, tal vez, ¿qué pasa, profesor, con la vacuna? ¿Qué tal si nos ponen y empezamos, y algunos se convierten en eso? De repente pasó eso, ¿no? En tu cabecita y estás pensando y dices, oye, no, sí, qué feo, ¿no? Qué brava la situación. Puede que sí. Puede que no estés tan loco, porque en realidad es algo que tú estás pensando y que estás tratando de darle lógica en acontecimientos que has visto. Y ahí estás haciendo lo más puro, digamos, de la filosofía. ¿Ya? O sea, todos tenemos esa posibilidad de hacer esto. Todos tenemos esa posibilidad de hacer filosofía. No es ajeno a nosotros. Pitágoras lo afirmó al decir, ¿no? Que uno está en búsqueda de la verdad constante. Eso es ser filósofo. No cansarnos. No necesariamente ser filósofo es pues tener grandes escritos y un montón de libros, ¿no? Leer te va a ayudar muchísimo a poder tener mayor conocimiento de las cosas y de esa forma tus argumentos tengan mayor validez. Pero yo siempre he dicho que los mejores filósofos y los más problematizadores son los niños y los adolescentes. Son los que más. Los niños se asombran y te dan respuestas súper interesantes. Y los adolescentes tienen una capacidad de crítica enorme. Y es el momento en el cual se debe aprovechar esa fortaleza que tienen ustedes para que se les siga enseñando la filosofía o puedan seguir aprendiendo filosofía.
Lamentablemente la filosofía en los colegios ya no está. Y por eso es que los chicos no desarrollan esta habilidad. Solamente saben decir lo que otros dicen, mas no son capaces de crear algo nuevo. Nadie nunca te preguntó sobre qué piensas que va a pasar ahora después de que vino esto de la pandemia. Yo capaz soy la primera persona que te lo pregunta abiertamente. Y bueno, si estuviéramos en una clase, tal vez te escucharía normal y te diría, a ver, cuéntame, ¿no? ¿Qué es lo que piensas? Y escucharíamos y conversaríamos la posibilidad o no de que exista lo que tú dices. Y debatiríamos juntos entre todos, porque de eso se trata la filosofía. Debatir, ahí se nutre tu idea. Y de repente vas a encontrar puntos débiles en lo que tú piensas, como también puntos fuertes a lo que tú piensas. Entonces, esos pocos hombres que son los que tienen esta capacidad van a ser los primeros filósofos. Estos pocos hombres van a dejar de creer en la explicación mitológica y van a buscar una explicación racional, emplear la razón. Ahora, los mitos les servían a ellos ¿para qué? Para explicar y buscar una orientación de su existencia, porque todos los seres humanos tenemos que encontrarle razón a nuestra existencia. No, sí, eso es lo que más te debe preocupar a ti, encontrar la razón de tu existencia. ¿Por qué existes, humano? Ponte a pensar, ¿por qué existes? Esa es una de las respuestas más difíciles que hay. Reconocer por qué existo. ¿Cuál es el sentido de tu existir entre estos millones de personas que hay? Eso es lo que tienes que pensar y analizar profundamente. Oye, es cierto, ¿cuál es el sentido de que tú estés aquí? No es de que tú estás acá solo por estar. Tú estás aquí con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Ya lo sabes? Seguramente no me vas a decir. No, profe, todavía estoy pensando. Creo que para ser alguien, para ser profesional, creo que para que mis padres estén orgullosos, creo que para ayudar al mundo, creo que para ser rico. Muy bien, estás encontrando el propósito. Y por eso se dice que en la vida que uno tiene, va encontrando el propósito de su existencia. Y para encontrarle propósito, debo conocer la verdad. Si vivo engañado, difícilmente el propósito por el cual yo esté aquí sea el correcto o capaz sea imposible. Lo ideal es hallar en este caso, como te decía, hallar el propósito de nuestra existencia, el propósito de ser lo que somos, humanos. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué estamos los humanos aquí? Eso es realmente el propósito de la filosofía y como tú ves, no es tan sencillo, ¿verdad? Un poquito complejo a veces. Ahora mira, estos hombres que usan la razón, con la razón o por medio de la razón, van a buscar encontrar ese motivo por el cual vivir, esa justificación de su existencia. Difícil, ¿no? ¿Por qué existimos entonces? Para contaminar, para progresar en este mundo, para cambiar el mundo, para enriquecernos de los demás. Depende de ti. Tú, mediante el empleo de tu razón, te vas a dar cuenta para qué estás aquí. Y la filosofía no debería desaparecer o ser destinada solamente para un grupo de supuestos intelectuales, sino que, como te decía yo en un comienzo, la filosofía debe estar disponible para los niños, para los jóvenes, porque así tú tienes un propósito. Tú seguramente verás o mirarás a veces las redes sociales, seguramente, y no sé si tú has visto, pero muchos jóvenes que se catalogan ahora como la generación del bicentenario, y seguramente esa palabra la has escuchado hasta por las orejas cuando has estado viendo lo que pasaba en ese gobierno del señor Merino que yo te contaba, y lo sacaron, y entró este señor Sagasti, ¿no? Muchos jóvenes salieron a luchar a las calles, ¿verdad? Y yo admiro ese valor de los jóvenes de salir, ese ímpetu de querer cambiar o ser protagonista de la historia y ganarse de repente un nombre, ¿no? La generación del bicentenario. No sé, porque mira, créeme que esa generación se le conoce como la generación de cristal, que es esa o se le conocía como la generación de cristal, que era la que se ofendía de todo, ¿no?
se rompían, ¿no? El cristal es muy delicado, no son delicaditos, ¿no? Cualquier cosa que ya se ofenden, ¿no? Se ofenden y ya depresión, angustia, porque lamentablemente son las palabras de la gente. Ahora con depresión, estoy con ansiedad y la ansiedad, todo te produce ansiedad ahora. De verdad que los tiempos han cambiado enormemente y es triste ver ahora cómo las generaciones se hacen más débiles en vez de hacerse más fuertes. Pero bueno, esta generación conocida como bicentenario tiene un detractor muy grande. Si tú ves las noticias o ves a veces, no sé, los memes que salen en el Facebook, seguramente has escuchado hablar de este señor llamado Beto Ortiz. ¿Sabes quién es Beto Ortiz? ¿No? Es un periodista, bueno, digamos que de cierta carrera un tanto dudosa en algunos momentos, no tan limpia como de otros periodistas, ¿sí? Una carrera un poquito manchada de algunos sucesos, no muy claros. Y este es su mayor detractor de estos jóvenes, de esta generación conocida como la generación del Bicentenario. ¿Y por qué es el mayor detractor de este grupo? Si tú has visto inclusive este grupo de jóvenes fue hasta su casa a marchar, ¿no? Hasta su departamento, y a decirle sal, ¿no? A pedirle, a encararlo, ¿no? Al señor Ortiz, ¿no? Y este es el mayor detractor, ¿a qué me refiero? Porque él dijo y entrevistó a muchos jóvenes y decía, ¿por qué salieron no a marchar, jóvenes? No, porque Merino, ladrón, no, porque tal. Y empezaron a hablar cosas que no están cercanas a la verdad. Y eso nos muestra a nosotros que lamentablemente los jóvenes, ya muchas veces, a falta, ¿no?, de conocimiento de la verdad, solamente se dejan influenciar por ideas, ¿no?, que otros les dicen. Entonces no hay en realidad un conocimiento verdadero de las cosas. Simplemente actúan por actuar. A ver qué ha escrito por acá. A ver. Ah, mira, conocido a Beto Ortiz, acá nuestro compañero Bárbara. Muy bien. No digo que sea malo como periodista. Lo único que sí es que tiene algunas cositas que tiene que hacer. Pero lo que sí me gusta de este señor es que él muere en su ley. Y antes de acusar a alguien o de algo, se averigua bien las cosas como buen periodista. Cosa que no hacen nuestros jóvenes, ¿no? La mayoría de nuestros jóvenes va casi instruido a una marcha. Hoy vamos a la marcha, vamos. O sea, vamos. O sea, vamos. ¿Y qué hay que hacer? No sé, grita nomás tú. Dale, dale. Oh, no, es fuera Merino. Fuera Merino. Ratero. No era ratero, él no ha robado. No, pero igual ratero. Todos los políticos son rateros. Corrupto, pero sin siquiera gobernado. Corrupto, ya. Adoptado. Ya. Tu tío. O sea, las empiezan a decir cualquier cosa. No hay, digamos, de parte de la juventud, no hay ese conocimiento en realidad de las cosas. Y eso es triste, ¿no? Cuando yo digo siempre que deberían ser, ¿no?, digamos, los que más cuestionan y los que más actúan, mayormente están motivados por otras fuerzas ajenas que los obligan a actuar de una forma y después los obligan a actuar de otra. Por eso te decía yo cuando hablamos hace rato de las noticias, ¿te acuerdas que te dije yo que esto de las noticias, por ejemplo, nos dijeron, salgan a marchar y ahora nos dicen, quédate en tu casa? ¿Pasa o no pasa eso? O sea, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién nos dice la verdad? Eso realmente es sumamente triste. Eso no es, digamos, muy cercano a lo que realmente tenemos que llamar filosofía. Por eso es que estás tú para aprender aquí. Tú estás aquí para aprender, tú estás aquí para que cambies esa forma que tiene ahora esa generación nueva, ¿no?, de repente ser vista por una generación que actúe bajo principios ideales filosóficos. Entonces, mira, esto de acá ya hemos visto. No cualquiera hace esto, pero sí tienes la posibilidad de hacerlo. Basta con que uses la razón. ¿Ya? Usa la razón y vas a estar muy cerca de lo que es la filosofía. Vas a estar muy cerca a lo que hicieron estos primeros señores en Grecia. Ahora, vamos a mencionar esto de la actitud filosófica. Eso es lo que tenemos todos. Y lo dijo Aristóteles. Mira, el ser humano tiene un deseo irreprimible de saber. Todos queremos saber. Todos queremos saber. Dime quién no quiere saber. Es cierto, todos los seres humanos queremos saber, porque mira, porque la realidad, lo que está en nuestro entorno, alrededor nuestro, ¿qué produce? Extrañeza, curiosidad y admiración. Lo que está junto a nosotros produce esto. Lo que nos acompaña a nosotros produce eso. Eso es la actitud filosófica. Y estoy usando a Aristóteles, por no mencionar a otros filósofos que también hicieron lo mismo.
¿ya? Pero date cuenta, ¿no? Queremos saber nosotros. Está dentro nuestro conocer las cosas. Tu amigo pone en internet de repente, ¿no? Estoy triste en su estado en el Face. ¿Y tú, por qué? ¿O no? Tu amigo pone una foto y pone una, ¿cómo se llama? Pone esa cinta negra. Uy, ¿quién se murió, amigo? ¿Quieres saber o no quieres saber? Si quiero saber, me pica. Ese es chisme, eso no es filosofía. Pero por ahí está. Tienes deseo de saber, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la actitud filosófica. Es irreprimible. El ser humano siempre quiere saber. Lamentablemente hay humanos que se quedan con respuestas equivocadas. Y hay otros que no. A pesar de las respuestas que le dan, él busca la respuesta más allá. Es más profundo al encontrar su respuesta. Para que veas, ¿no?, cómo funciona esto en la filosofía. Así es, así de exigente, así de complicada es. Ya en realidad no es tan sencillo. La actitud está en ti, está en mí. Y si tú no tienes ese deseo irreprimible de saber, déjame decirte que estás muy mal. Déjame decirte que tienes que sentarte un día en el trono, en el baño, y ponerte a reflexionar sobre tu vida de pie a cabeza. ¿Por qué? Porque no puede ser que no tengas esto que todos tenemos dentro. Quiere decir que la vida ya te ha absorbido, la cotidianidad para ti ya te absorbió totalmente. Muchos dicen, ¿qué puede hacer la gente en su casa? Está toda encerrada. Hoy es el mejor momento para pensar. ¿Qué vamos a hacer? Es el mejor momento para leer. No, me da ansiedad estar encerrado. Una patada. ¿Cómo te va a dar ansiedad estar encerrado? Es el mejor momento de nuestra vida para crear nuevas ideas. Y esas ideas van a salir a partir de hoy seguramente. Vamos a irnos por el otro lado. Vamos a mover esto un poco más allá. Y me voy a ir. Uy, lo moví y me quedé sin cámara. Espera. Vamos a acomodar acá. Ya está. Apagué la cámara sin querer. Ahora sí. Ahí está. Voy a mover un poquito más. Es un poquitito más hacia acá. Para irme a lo último. Ya, vamos a lo último. Muy bien, ya salió lo último. Calentito, calentito. Fresquito, fresquito. Ya está lo último. Ahora, ¿por qué te decía yo que la filosofía es tan complicada? Porque el conocimiento filosófico siempre es racional. Entonces, cuando hablamos de que es racional, estamos hablando de que siempre usa la razón. Acá no vale. Yo pensaba. No, acá es la razón. La razón. Se hace uso racional, ¿ya?, de los elementos del conocimiento de la realidad. No es, no, yo creía, no, acá es la razón, señor. Es la razón. Ah, muy bien. Entonces, si yo voy a fundamentar algo mediante el uso de la razón, ya estoy haciendo conocimiento filosófico. Es sistemático. ¿Por qué es sistemático? Porque tiene un proceso. Todo inicia desde que conozco un objeto, desde que saco observaciones iniciales, hasta llegar a conclusiones de ese conocimiento. No es de que, profesor, ¿usted qué opina del Marte? No, no conoce, Marte es Marte, ¿y qué voy a saber de Marte? Pues no sé nada. No, no puedo ser así. Yo tengo que, lógicamente, pasar por un proceso de conocer. Bueno, en realidad no he leído mucho, he leído poco, debo de decir, ¿no? Entonces, uno cuando está en este mundo, cuando se adentra en esto que es la filosofía, tiene justamente que darse cuenta de ello, de la importancia radical que tiene el proceso de conocer las cosas. ¿Ya? No es que, yo me leí en Google. No. Yo busqué en mi celular. No. Tienes que investigar. Ahí está el saber. No, pero ¿qué dice Google? No, ¿qué dice Google? No te interesa. Tú tienes que investigar. Eso es un proceso donde tú eres igual. Por eso te decía, tienes esto, la actitud. Tú lo tienes. Acá adentro está. Pero ¿cuál es el problema? Que no leemos, que queremos todo ya masticado. No, pues, hay que leer.
No crees en Dios, pero porque te dijeron que no existe. Pero ¿cómo sabes que no existe? ¿Has leído alguna vez a Santo Tomás de Aquino? ¿A San Agustín? ¿A los padres de la filosofía medieval? A ellos tienes que leer. Y si después de leer a ellos no crees en Dios, escúchate, creo. No, yo escuché a mi vecino el pirañón que dice que no. ¿Y qué sabe el piraña? Tú tienes que leer. Así es la filosofía. Parece que hay un proceso, ¿ya? Hay un proceso, perdón, es sistemático. ¿Por qué se dice que es objetivo? Porque se basa nada más y nada menos que en la realidad. La filosofía habla de las cosas que hay aquí presentes, reales para nosotros. No puede hablar de algo que no exista. Profesor, ¿qué opina de los elefantes rosados? Eso no es filosofía. ¿Existe el elefante rosado? No, pero puede que sí, ¿no? No, la filosofía no va a hablar de algo que no exista. Siempre. Exacto. Siempre va a hablar de algo que existe. De algo que hay. Que es concreto. Los unicornios. No. Me inventas un concepto, una palabra, eso no tampoco. No entra. Se dice que es trascendente porque se sigue estudiando en el tiempo. Porque en el tiempo se hace igual de importante y se mantiene. Vamos a ver ahora. Y esta es la parte hermosa. Se mantiene en el tiempo. ¿Te acuerdas que mencionamos a Pitágoras, a Platón, a Sócrates? Los mencionamos, ¿no? ¿Y por qué los seguimos mencionando? Porque estos señores trascendieron. Vivieron hace muchísimo tiempo. ¿Ya? 600 años antes de que Jesús aparezca en el planeta Tierra, existieron estos personajes. Y hasta ahora los seguimos estudiando. Y hasta ahora hay fanáticos de ellos. Oye, eso se llama trascender. Eso es trascendencia en el tiempo. Y eso es lo hermoso y maravilloso de todo esto, ¿no? ¿Por qué se dice que la filosofía es radical? Porque la filosofía va a la raíz de las cosas. Esa indagación que se hace en el mundo filosófico te lleva a la raíz, al punto donde inicia todo. Es que la filosofía no se queda con argumentos desde la mitad, va desde el comienzo, de dónde se origina todo, de dónde surge esa idea. Como te hablaba hace rato, de la idea a la materia a la idea. ¿De dónde? O sea, tiene que irse hasta el centro de todo. Es totalizadora porque la filosofía lo que busca es abarcar la totalidad de todo el conocimiento. Todo el conocimiento. No hay cosa que se esconda en la filosofía. Inclusive, ya te he dicho, la misma ciencia está siendo sometida por la filosofía. Y vamos a verlo acá. Abarca todo. Vamos a poner. Ahí está. Y mira acá. La ontología es una disciplina de la filosofía que estudia al ser. ¿Qué es el ser? Lo que existe, lo que es. ¿Cómo va a haber una disciplina? Lo que es lo que hay para ti? Pero hace rato te hice una pregunta ontológica cuando hablamos de la idea y de la materia. El objeto que se ve es porque se ve, pero ¿y si desaparece, sigue siendo o no? Sí, no, sí, tal vez, quizás. Pregunta ontológica. ¿Para qué existes? Pregunta ontológica. ¿Para qué? Ya, ¿existe el ser? Sí. Y si el ser es, el no ser no es, ¿verdad? Muy bien, si el ser es, si el ser existe, el no ser no existe. Pero ¿cómo puede no existir algo? ¿Qué es que algo no exista? ¿Qué es que algo no exista? Nada. ¿Y qué es la nada? La nada, nada es. Pero ¿cómo la nada puede ser nada? Porque para ser tiene que existir. Entonces, ¿dónde existe la nada? Esa es una ontología. Pero la nada, ¿cómo va a existir? No existe, pues, profe, pero tú me dijiste que la nada, nada es.
Entonces, si la nada, nada es, ¿dónde es? Y alguno inteligente me dirá, pues, en la mente, ¿no? Un concepto, profesor, ¿verdad? Por ahí me dirá alguno de ustedes, ¿no? Ponte a pensar, ¿no? Y veo cara de asombro ahí, ¿por qué? Porque así es la filosofía de pesada, ¿tú crees? Y tú me dices, profesor, ¿y usted puede vivir feliz sabiendo todo eso? Eso es lo malo. Te hablaba hace rato de la tranquilidad que nos produce conocer, ¿no? Pero a medida que te adentras más al mundo de la filosofía, hay una tranquilidad así, ¿no? Emocionalmente soy un ser humano normal. Digamos que a nivel intelectual mis pensamientos, cuando alguien me dice, profesor, ha pasado esto, no le creo nada. O sea, yo es difícil, sí, a ver, chévere, voy a averiguarlo. O sea, me tengo que averiguar, o sea, no es que yo me crea tu cuento. Ya a veces me lo creo porque no quiero renegar, pues. Pero si tú me dices, profesor, ¿qué sabe de esto? Qué interesante. Dicen que esto es lo último. Averiguo, ¿no? O sea, tengo que saber y buscar y tratar de encontrar digamos, una respuesta verdadera, ¿no? A una idea. Me hablan, por ejemplo, ¿no? Profesor, ¿qué opina del aborto? En Argentina han legalizado el aborto, la ley ya salió. Y ahí me pongo a pensar y, uy, cierto, ¿no? ¿Por qué la gente aplaude, profesor? ¿No? Y me pongo a sentar un rato y pienso, ¿no? Y si alguien me dice, profesor, yo soy pro aborto, que viva el aborto, y, tengo que hablar contigo, ¿no? Bueno, vamos a hablar para conocer también tu postura, porque yo también no soy de que digo mi postura es la única que vale, yo escucho siempre a la gente. Y a ver, cuéntame, ¿no? De repente me convences y yo también salgo con mi pañuelo verde. Yo no sé, pero tengo que escuchar el argumento sólido, conciso y válido, ¿no? Y ahí recién te creo. Difícilmente yo crea una historia así rápido. Pero eso no me perturba mi tranquilidad emocional, solamente intelectual. Hace que cada vez que llegue algún conocimiento, supuestamente el boom, que yo lo someta a duda, ¿no? Lo someto a duda y digo, nah, ¿tú crees que sea lo máximo? Ah, no crees. Me pongo a dudar. Esa es la vida. Vivo dudando, digamos, de ese tipo de cosas. Bueno, y por eso se dice que la filosofía es problematizadora, porque siempre encuentra algún problema a todo. El ser problematizador no es que sea, ¿cómo se dice la gente que problemático? Sino se dice que ayuda a buscar nuevas soluciones. Busca nuevas soluciones. ¿Por qué quedarnos solo con una forma de hacer las cosas? Si pueden haber otras, y esas otras pueden ser mucho mejores. Eso es la búsqueda de solución. Yo insisto hasta ahora, ¿por qué nos siguen vacunando con pinchazos? Digo que no hay ningún científico que se haya arriesgado a hacer una forma diferente de vacunar. Duele, pues duele. No, señor, no duele. Duele. Hay que buscar una forma más eficiente. Y para eso está la filosofía, ¿no? Para buscar nuevas soluciones. Bueno, la filosofía no se mete en el tema de las vacunas, ¿verdad? Pero, ¿sirven o no sirven las nuevas soluciones? Sirven. Y la filosofía en el mundo de la teoría siempre dice, no, se puede hacer de otra forma. Y te cambia todo la teoría. ¿Me entiendes? Cambia la situación. Y eso nos genera soluciones nuevas, soluciones interesantes, soluciones que podríamos decir nosotros de repente mejores. Bueno, oye, esto recién lo estoy poniendo cuando yo estoy por acá. Bueno, vamos por aquí. Noceología. La noceología estudia el conocimiento. ¿Te acuerdas que te hablé hace rato que el filósofo quiere conocer? Sí, quiere conocer. Ya, aunque tú no creas, no es fácil conocer. Tiene todo un proceso el conocer. De eso te hablaba por aquí. Incluso, te dije hace rato que había gente que dice que conoce, hay gente que dice que no se puede conocer, hay gente que dice que el conocimiento es por un momento y después deja de ser, y como hay gente que dice que el conocimiento es imposible. Y eso lo vamos a hablar nosotros en los próximos capítulos cuando hablemos netamente de noceología. Pero créeme tú que hay gente que cree que sí se puede conocer, que hay gente que dice que no se puede conocer nada, y hay gente que dice que solo se puede conocer algunas cosas. Mira, y está fundamentado filosóficamente. O sea, no es un loquito que dice, no, no se puede. No, es un loquito que sí te argumenta tan bien que después de leerlo tú terminas diciendo, nada existe hoy. Y ojalá podamos leer algunos extractos para que veas cómo es su argumento. La epistemología es justamente esa disciplina filosófica que hace problemas a la ciencia. La epistemología
al conocimiento científico. Mira, se supone que el conocimiento científico es el conocimiento beriberi, es el conocimiento más, es el conocimiento que más importa, ¿sí? Es el conocimiento más válido, porque el conocimiento científico sigue todo el proceso, ¿cómo se llama? Todo el método científico, hipótesis y todo lo demás, ya, bacán. Entonces, si te da resultado es porque vale, ¿o no? Sí, ¿no? Así se supone que es. Entonces, se supone que nada supera el conocimiento científico. Se llama epistemología. Y el epistemólogo hace trizas al conocimiento científico. Lo estudia, lo recontraanaliza y se da cuenta de los errores. Y da nuevas soluciones. Porque ve esos huecos y en esos huecos aparecen los que dan nuevas soluciones. ¿Te das cuenta cómo funciona eso? Y por eso algunos dicen que los epistemólogos, dentro de todas las ramas que hay dentro de la filosofía, son capaz los más, pero más sabios de todos, porque pucha, se meten con la misma ciencia. De hecho, que ser epistemólogo no es fácil, ¿no? Digamos, tienes que ser un súper pericotito de biblioteca, ¿no? Estar leyendo harto y de mucha ciencia. Son hombres que saben de muchísima ciencia, ¿ya? Entonces, no es sencilla la labor del epistemólogo. Axiología. La axiología es la disciplina filosófica que estudia el valor o los valores de los seres humanos. Nosotros hemos hablado muchas veces seguramente de valores, ¿no? La honestidad, la responsabilidad, entonces han hablado. Bueno, la filosofía también se pone a pensar sobre esto y dice, ¿hasta qué punto es aceptable la honestidad? ¿Hasta qué punto es aceptable la lealtad? ¿Hasta qué punto es aceptable esto de aquí? Porque, como tú has visto, todos pensamos diferente. Muy bien. De repente tus padres te hablan a ti siempre de que tienes que ser exitoso y ganar mucho dinero. ¿Ya? No importa cómo, pero tienes que ganar. Eso es lo que define tu éxito en la vida. Entonces de repente tú dices, bueno, tengo que ser exitoso y se vale todo y puedes tener una vida de repente cuestionable para otros, pero para ti no es cuestionable. Yo te digo, ¿por qué tú aceptas sobornos? ¿Por qué a ti te pagan de otras cosas? ¿Por qué tú cobras caro? Porque en la vida hay que tener éxito. Y eso es éxito, tener dinero. Entonces, si yo te hablo de eso, de repente tú me digas, ah, no, pues yo te digo, no, pero me parece injusto, qué mal, tú estás viviendo de la gente, ¿no? Siendo una persona que hace cosas malas y tiene dinero por eso. Pero para ti no está mal, ¿no? Está bien, no, pero está bien, pero yo tengo éxito, eso me hace exitoso, tengo dinero. ¿Usted tiene? No, no tengo. Ah, pues usted no es exitoso. Y habrá personas que dirán, cierto, el profesor no tiene dinero, así que no es exitoso. Yo sí soy exitoso porque yo sí tengo dinero. Porque hay gente que piensa así. Y ahí entra la axiología. ¿Qué nos hace exitosos? El dinero, el reconocimiento. ¿Te das cuenta? ¿Por qué quieres tener 1 millón de seguidores en Instagram o en Facebook? ¿Por qué? Eso me hace exitoso. ¿Te das cuenta? Axiología. O sea, hay para probar. La filosofía es así, bien, bien pesada. Ética, la moral, lo que es correcto y lo que no es correcto. La ética va muy ligada a la axiología, pero no es lo mismo. El bien o el mal, ahí es donde entra. ¿Qué es correcto y qué no es correcto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Es lo que nos va a enseñar la ética. Y también entra mucho a tallar las distintas sociedades. O sea, es bueno de repente que un hombre tenga una esposa, o sea, la monogamia, o es correcto que un hombre pueda tener varias esposas. ¿O por qué la mujer no puede tener esposos y por qué el hombre? ¿Es bueno, es malo? La ética. ¿Te das cuenta? Todo eso de ahí, la filosofía nos lo habla. Vamos por aquí, la estética, el estudio de la belleza. ¿Qué es lo bello y qué no es lo bello? La estética es qué es bello y qué no es bello. Esta rama conocida como estética, ya la famosa estética, nos habla mucho a nosotros en el arte, pero también hay que ser sinceros, la estética evolucionó en el tiempo. No sé yo a qué momento de la historia me referiré yo, pero hoy en día yo veo a muchos varones que se pintan las uñas. ¡Horror! ¡Qué feo! Pero hay chicas que lo ven bonito. Yo no lo veo bonito, pero hay chicas que lo ven bonito. Es estética. ¿Te das cuenta? Qué raro, ¿no? Qué horrible. Para mí es horrible, pero las generaciones de ahora me dirán, no. ¿Es bonito o no es bonito? Me dirán ustedes, chicas, no sé. Pero yo he visto muchas chicas que les encanta, ¿no? Hombres que se maquillan. Que para mí es ay, cuac, cuac, horrible. Pero hay chicas que dicen, qué lindo, qué guapo, qué bello. Muy bien, no sabría decirte yo, pero eso lo dice la estética, lo determina la estética.
qué realmente es lo bello, lo aceptable, admirable por la sociedad. Hay que ver, ¿no? Pero bueno, la filosofía es así de problemática. Vamos a ver acá estos últimos 4 puntos y terminamos, señores. Nos vamos a las preguntas. Algunos conceptos de filosofía que tenemos por aquí. Para el señor Platón, mira, la filosofía era la dialéctica, que era nada más y nada menos que esa experiencia en la cual nosotros íbamos ascendiendo de aquello que se conoce por los sentidos, lo sensible, hasta llegar a la contemplación de la idea. Es que Platón era un idealista. Él creía que nosotros vivíamos en un mundo conocido como el mundo de las ideas. Y en ese mundo de las ideas estaba la verdad de la verdad. La verdad de la verdad porque es la verdad. Eso es lo que estaba ahí, en el mundo de las ideas. Pero mira qué dice. Que nosotros en este mundo sensible no conocemos la verdad. Conocemos lo que nos dicen los sentidos. Y nuestros sentidos están todos atrofiados. No conocen la verdad. Nosotros vamos a ascender, ¿ya? En algún momento, esto se llama reminiscencia, ¿ya? Y poder conocer las ideas, poder contemplar la verdad en las ideas. Nuestra alma va a hacer ese proceso. Eso nos decía el famoso Platón, en el mito de la caverna de Platón, que te voy a contar la otra semana también para que veas, cuando hablemos de gnoseología. Para Aristóteles, la filosofía es una ciencia teórica, muy bien, pero mira, de los primeros principios y de las primeras causas de todo en cuanto existe. Eso es filosofía, la que se encarga de darnos a conocer los primeros principios y las primeras causas de todo en cuanto existe. ¿Qué es lo primero de todo? Créeme tú que Santo Tomás chapó a las ideas de este señor y ¡pum!, las llevó a la iglesia, o sea, las convirtió en la escolástica, y finalmente la primera causa y el primer principio de todo se convirtió en Dios. Dios existió siempre, estuvo siempre, y de pronto se le ocurrió crearnos y creó. Así. Pero no lo dijo así tan sencillo, entonces estoy diciendo recontra fácil. Este señor llamado Hegel, este es un trome. Este señor dice que el saber mismo, o sea, la filosofía es el saber mismo, es el saber absoluto, o sea, conocer la verdad de las cosas, comprender todo en cuanto existe. Eso es filosofía. Todo lo que existe, comprenderlo. Hegel era un ratón de biblioteca. Este hombre sí toda la vida se la pasó leyendo y se la pasó estudiando. Hubo una época en la cual los hombres que tenían dinero, que eran admirados por la sociedad, no trabajaban, pero solo se dedicaban a estudiar. Hoy en día es todo lo contrario. Tienes dinero y te dedicas a no hacer nada, ¿verdad? Ese es lamentablemente cómo evoluciona el ser humano. Pero en esta época, mucha gente que tenía dinero, lejos de decir, bueno, ahora me rascaré la panza, decía, bueno, ahora voy a por fin estudiar. Ese es mi sueño. No tener que trabajar para estudiar. Eso es lo que yo quisiera hacer. Pero hoy en día, ¿qué pasa si te digo, qué tal si te digo que no tienes que trabajar? Me paso vacaciones. No quieres conocer, no te gusta conocer. Hegel nos habla del idealismo absolutista, un idealismo que cree que hay la posibilidad de poder conocer todo. Ludwig Wittgenstein, así se llama este señor, él dice que la filosofía es la actividad esclarecedora del lenguaje. Permite indagar si un enunciado tiene sentido o no. ¿Y por qué? Porque Wittgenstein creía una cosa que era un poco complicada, que el lenguaje tiene la culpa de que nosotros no podamos entender bien, de que haya tanto problema en la filosofía. Es que todos hablamos cosas diferentes, así como de repente dijimos hace rato, cada uno piensa diferente. Para Wittgenstein, de repente yo digo perro y estoy hablando del cuadrúpedo. Y yo dije perro y tú en tu cabeza vino al toque mi ex, Luchito. Ah, muy bien, ves, al toque. ¿Por qué vas así? O sea, yo digo canino, pero tú dices, no, Luchito, tu ex. Ay, ya te das cuenta. ¿Por qué? No, es que el lenguaje es el problema. Entonces dice Wittgenstein que la filosofía debe ayudar a esclarecer el lenguaje, para que cuando yo diga perro, tú también digas guau, guau. No digas Luchito. Ah, ahora sí ya entendí. Y te das cuenta, ¿no? Cómo hay diferentes palabras que pueden denotar distintas cosas.
Y Wittgenstein decía, no, tiene que haber un lenguaje que sea único. Y debe ser el lenguaje que utilizamos todos los días. Pero ya debe estar esclarecido. O sea, ¿por qué si yo digo perro, ella dice Luchito? No, ella debe decir guau, guau. Así. No debe decir otra cosa. Y para eso tenías que conocer. Bueno, existe un libro, dos libros enormes que tiene este señor. Bueno, para él el lenguaje era el problema de todo esto. Y eso lo vamos a ver ahorita, enseguida. Vamos a pasar a resolver nuestras preguntas al toque nomás, ¿no? Para no complicarnos más la vida con esto que es la filosofía. ¿Dónde está? Por acá, acá están las preguntas. Voy a buscar las preguntas, acá están. Te voy a compartir ya. Acá están, acá están. Muy bien. Voy a apagar esa cámara, voy a prender esta otra acá para poder trabajar, a ver. Vamos a cambiar. Ahí está. Muy bien. Ya estoy por este lado, ahora sí. Vamos a trabajar por acá. Lo máximo. Tenemos las preguntas ahí, estoy compartiendo, ¿verdad? Tú estás viendo, ¿no? Qué facilísimo, ¿no? Este está regaladazo, ¿no? ¿Qué dice ahí? Muy bien, tenemos ahí a nuestras primeras preguntitas. Ya. Dice, mira, la primera pregunta, presta atención lo que dice ahí nuestro querido amigo Aristóteles. Según Aristóteles, la filosofía es la ciencia de los primeros principios y causas. ¿De qué? A ver, ¿quién me puede decir de qué? Según Aristóteles. A ver, muy bien, vamos a ver quién me responde. Vamos a ver, ¿qué dijo Aristóteles? ¿Te acuerdas lo último que te dije? Te voy a mandar igualito la pizarra yo en una foto después para que tú lo puedas ver y puedas copiarlo de repente en tu cuaderno, ¿no? Él habló de las primeras causas y los primeros principios de todo en cuanto existe. ¿Y qué es todo en cuanto existe, chicos? La materia, el ser, las ideas, Dios, el hombre. ¿Qué te dije yo que es lo que es? ¿Qué es lo único que existe? Y sabemos por filosofía qué es lo único que existe. No son las ideas, chicos, porque Aristóteles en sí era también idealista, ¿ya? Pero todo en cuanto existe. ¿Qué es lo que existe para el filósofo? ¿El ser o el no ser? ¿Qué es lo que existe para el filósofo? El ser, Génesis. Muy bien, lo máximo, Génesis. El ser. Eso es lo que existe para el filósofo. Para los filósofos lo que existe es el ser. Muy bien, Valesca también. Para el filósofo lo que existe es el ser. El no ser es lo que tú le dices nada. Pero hay que tener mucho cuidado al utilizar esta palabra. Si la nada es, deja de no ser. Por eso es que hay que tener cuidado con este concepto. Solamente existe el ser para el filósofo. ¿Ya? El no ser se trata de no utilizar como concepto, pero sí tiene en sí una problematización cuando lo dices. De acuerdo con el pensamiento de Platón, constituye el origen de filosofar, de acuerdo con Platón. Platón, ¿qué dice? A ver ahí. La dialéctica es entendida como el procedimiento para ascender de lo sensible o aparente hasta la contemplación de ideas. Ajá. ¿Qué me puede llevar a mí como experiencia sensible a querer llegar a ponerlo como punto de partida del origen de la filosofía? ¿El mito es una experiencia sensible? ¿La angustia, la duda, el asombro, la opinión? ¿Qué dijo Platón que es lo que nos lleva a nosotros a filosofar? Y yo te hablé cuando empezamos nuestra clase, justamente el día de hoy, y te mencioné un pequeño texto todavía sobre esto. Muy bien, Génesis, el asombro. El asombro. Nunca dejes de asombrarte. Acuérdate de eso, por favor. Nunca dejes de asombrarte. Es muy importante que te asombres siempre. El mundo no debe de parecerte un lugar cotidiano. Es más bien un lugar donde hay cosas muy asombrosas. Y nunca dejes de perder esto. La reflexión filosófica puede recaer sobre cualquier objeto, sobre cualquier cosa. Por ello, la filosofía se caracteriza ¿por qué? ¿Por qué? A ver. Muy bien, Alexandra. Excelente. Se caracteriza por ser... No, perdón, me estoy equivocando. No lo has dicho. Le has dicho la respuesta anterior. Pensé que habías escrito recién. No. ¿Por qué? ¿Por qué se caracteriza? ¿Qué característica es de la filosofía esa? Que critica todo, que va hasta la raíz, que quiere todo, que le gusta hacer problema de todo, o que usa la razón. ¿Cuál de estos? ¿Por qué se caracteriza la filosofía? ¿Por qué se dice que quiere recaer sobre cualquier objeto, sobre cualquier cosa que pueda estudiar? Porque la filosofía es totalizadora. La filosofía es totalizadora, chicos. Totalizadora. Quiere hacer todo, pues todo. Todo quiere ver la filosofía. Ahora queda cool la filosofía. 4.
¿Qué disciplina filosófica se ocupa del conocimiento científico? Y te dije, te dije que hay una disciplina filosófica que se ocupa del conocimiento científico. Conocimiento científico, chicos. Científico. Tiene un nombre largo, y te dije que justamente los teóricos de esto son considerados filósofos pues muy académicos, ¿no? Muy leídos en este caso. Te estoy hablando nada más y nada menos que de muy bien, Amir, ya decía dónde está Amir, la epistemología, ¿no? La filosofía de la ciencia también le dicen. De acuerdo con la definición, la filosofía es un deseo permanente de saber. ¿De acuerdo con qué definición? ¿Qué definición? Muy bien, Génesis, también lo que me dijiste, tu respuesta es válida. Mira, de acuerdo con la definición, la filosofía es un deseo permanente de saber. ¿Dónde hemos visto esto? ¿Dónde hemos visto esta palabrita que decía así, chicos? Amor a la sabiduría. ¿Qué te dije yo que era? ¿La definición de qué tipo? Amor a la sabiduría. Es un deseo permanente de saber. Esa es la definición etimológica. De acuerdo a la definición etimológica de la filosofía, ¿ya? De acuerdo a esta definición, la filosofía es un deseo permanente del saber. ¿Por qué? Porque el filósofo, ¿qué es? Es un amante del conocimiento, un amante de la sabiduría. Amante, ¿no? Pero amante no en el sentido del amor que tú conoces, sino de un amor que en este caso despierta en el ser humano un deseo pues casi incansable de querer saber, perdón, de querer seguir y seguir haciendo lo mismo. Señala el tema que sería abordado por Uy, me olvidé de contarte, la filosofía política es también una de las disciplinas filosóficas. ¿Ya? En este caso, como dice su nombre, se aborda hacia lo que es la política. Y la política, como tú sabes, ¿no? Nos habla a nosotros de qué? Nos habla del gobierno, nos habla a nosotros de repente de leyes, y por eso la filosofía política estaría abordando ¿cuál de los siguientes temas? Las formas de gobierno, ¿ya? ¿Qué sería la mejor forma de gobierno? Por eso es que se habla mucho, seguramente se escucha hablar de comunista, socialista, demócrata, habrás escuchado hablar mucho de eso. Bueno, eso también la filosofía política hace una conversación extensa. Para Wittgenstein, la labor del filósofo, ojo, del filósofo, ¿ya? La labor del filósofo ¿Cuál es la labor del filósofo? Mira, tenemos ahí lo que dijo Wittgenstein, que fue el último. Es la actividad esclarecedora del lenguaje. Permite indagar si un enunciado tiene sentido o no. Eso dice Wittgenstein. Ya, entonces, ¿cuál sería la labor del filósofo? Si eso es la filosofía, ¿cuál es la labor del filósofo? Describir los hechos objetivamente, cuestionar todo tipo de lenguaje, elaborar un lenguaje científico, plantear problemas lingüísticos o esclarecer el ámbito lingüístico. Esclarecer el ámbito lingüístico. Eso tendría que hacer el filósofo según Wittgenstein y según Génesis, que también me lo está diciendo. Muy bien, Génesis. La antropología filosófica estudia fundamentalmente, no lo mencioné tampoco, no mencioné antropología filosófica. Bueno, te cuento un poco cómo es esto de la antropología filosófica. La antropología filosófica es también de alguna forma el estudio del hombre ya dentro de la filosofía, o sea, el por qué, muy parecido a lo que hace la ontología, muy parecido. Pero la ontología nos habla a nosotros del ser, ¿verdad? Del ser, o sea, ¿para qué están las cosas? ¿Por qué existen las cosas? Tiene un propósito. Ya, en cambio la antropología filosófica de alguna forma se centra en el ser humano, ¿ya? O sea, ¿qué es aquello que nos hace tan diferentes? ¿Qué es aquello que nos hace de especiales a nosotros? ¿Por qué? Los humanos. Y eso es la esencia humana. La antropología filosófica nos dice, ¿no? ¿Te acuerdas que yo te hablé del éxito, ¿no? Pero hablando de valor, ¿no? Si, bueno, si hemos venido a tener éxito, ¿cuándo tenemos éxito? Cuando logramos no carecer de nada o cuando finalmente, por ejemplo, toda la humanidad no carece de nada. Entonces, de verdad es muy complejo hablar de estos temas a veces, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos dice la antropología filosófica. Pues leyendo mucho, uno, digamos, puede llegar a sacar muchas conclusiones nuevas, ¿no? Hay que leer, pues hay que leer. Para mí, filosofía es lectura y si tú lees vas a ver cómo vas a aprender. De acuerdo con Hegel, la filosofía tiene que cosa, tiene que qué, tiene que dejar de ser amor al saber para convertirse en el saber mismo, tiene que fundamentar el saber humano sobre bases indubitables
orientarse a la comprensión total de los hechos futuros, liberar el pensamiento del yugo que significa el lenguaje, ser consciente de la imposibilidad de un saber absoluto. ¿Qué dijo Hegel según lo que hemos leído hace rato? Hegel dijo, la filosofía es el saber mismo, el saber absoluto de la realidad y permite comprender todo en cuanto existe. Creo que la respuesta está en sí misma, ¿verdad? La número 9 sería, ¿qué cosa? La letra A. Dejar de ser solamente querer el amor por la sabiduría para convertirse en el mismo saber. Muy bien, Génesis. Creo que tú estás dando el salto a la filosofía muy rápido. Muy bien. Recuerden el libro que les dije, El mundo de Sofía, de Jostein Gardner, así se llama, Gardner, perdón. Es un libro de introducción a la filosofía que les va a ayudar mucho a los que se quieran interesar en el estudio de esto. Es muy ameno, no es complicado, está hecho para adolescentes desde los 12 años en adelante, así que lo van a poder leer y lo van a entender muy bien. Créeme que yo lo leí en la universidad, o sea, para mí fue masticado, para ustedes debe ser algo muy bonito, muy interesante. El mundo de Sofía se llama el libro, cuesta 10 soles pirateado en la calle, 10 soles nomás cuesta. También hay PDF en internet, si quieres lo buscas, lo descargas, también hay en PDF. Es un libro que de todas maneras te recomiendo que lo leas para que des un viaje por todos los conceptos de filosofía y también puedas ver el punto de vista del autor respecto justamente a esto de aquí, ¿no? Y te va a ayudar, ¿no? Te va a ayudar. Por lo menos como cultura general, no como para decirte que es el libro que tienes que leer, ¿no? Cultura general y a que tengas un conocimiento muy interesante, por lo menos introductorio, de la filosofía. Y acuérdate una cosa, estudies lo que estudies, la carrera que estudies, siempre vas a llevar filosofía en la universidad, porque en la universidad sí se lleva filosofía. Así que sería útil para que no pases roche en la universidad no sabiendo nada de filosofía, que leas un poquito este libro conocido como El mundo de Sofía. ¿Ya? Se ve grande, pero las letras son grandes. ¿Ya? En realidad es pequeño, no es muy grande, que digamos. Bueno, 10, dice, 10. Señale la tesis incompatible con el pensamiento marxista. Uy, no hemos hablado de Carlos Marx, ¿no? Bueno, ya la mencionaremos la próxima semana, Carlos Marx. El marxismo es, digamos, la expresión más desarrollada del materialismo filosófico. O sea, para el marxismo, ya hablando de este punto de vista, la materia es más importante que la idea. O sea, la materia da origen a la idea. Es algo que podemos ir ya entendiendo. Y dice, mira, para Marx, el problema cardinal de la filosofía es la relación entre el ser y el pensar, o sea, entre lo que existe y el pensamiento. No. Marx, es más, nunca mencionó esto. Marx no consideraba como el problema principal de la filosofía ello. La filosofía no es más que una interpretación rigurosa de la realidad. Eso sí lo dijo. Él creía, ¿no?, que la filosofía lo que hacía era interpretar muy rigurosamente nada más y nada menos que la realidad. Y había que ser así. Y dice también que la reflexión filosófica está al margen de las condiciones históricas. Eso no. Para Marx, más bien, se podría decir que la reflexión filosófica debe ir siempre acompañada de las condiciones sociohistóricas de la sociedad. Es decir, Marx le dio un papel muy importante a la historia dentro de lo que es también la filosofía. ¿Ya? O sea, conocer la sociedad, el contexto. Entonces, eso sí es. La filosofía se orienta a la transformación del orden económico y social, sí. Marx hablaba de que debemos de utilizar la filosofía para transformar el mundo. Así que lo que es incompatible en este caso con el pensamiento marxista sería la 1 y la 3, porque no guarda nada en relación con lo correcto. Es la 1 y la 3, de acuerdo al pensamiento de Carlos Marx. Vamos acá, la 11. Vamos a ver la 3, digamos. La 1 y la 3. Sería la D. Ahí. Muy bien, ya lo marqué. 11 dice, indique la secuencia correcta de verdad o falsedad según los siguientes enunciados. Definir qué es la filosofía es un problema filosófico. Definir qué es la filosofía es un problema filosófico, sí es un problema filosófico. Créeme que hasta ahora no hay una definición de filosofía. Cada filósofo, pero filósofo de verdad, tiene una definición de filosofía. Así que ese es uno de los primeros grandes problemas de la filosofía. Problematizar es propio de la actitud filosófica, sí. Todo aquel que posee actitud filosófica tiende a problematizar. También es verdad. Formular hipótesis es parte del método filosófico. No existe un método filosófico.
Y eso sí existe un método científico. Y las hipótesis no caben en el mundo de la filosofía. Existen ideas, no hipótesis. Así que la 3 es falso. Lograr verdades empíricas es un objetivo filosófico. Las verdades empíricas son las verdades que se pueden demostrar ya mediante la práctica. Y la filosofía no es práctica. La filosofía es teórica y se puede llevar a la práctica el conocimiento teórico, así que no hay ningún problema. Así que esto también es falso. Es importante, ¿no? Dice acá, desechar prejuicios y dogmas es propio de la filosofía, ¿sí? La filosofía no adopta prejuicios y no adopta dogmas. Esto también es verdad. Esto no puede haber en la filosofía. Siempre desechamos prejuicios y dogmas si queremos hacer la verdadera filosofía. Entonces la respuesta correcta es 1, 2, 5 serían verdaderos. Entonces sería verdadero, verdadero, falso. Ahí está, la A. Muy bien. Y vamos a terminar con lo último. Relacione correctamente. Vamos a relacionar cada una de estas de manera correcta. Dice aquí, la ontología. La ontología. ¿A qué va relacionada la ontología acá? A ver, vamos a ver. La ontología va relacionado nada más y nada menos a qué. A ver, a ver, a ver. La ontología va relacionado con... A ver, el sujeto. Una cosa es estimable. La realidad está determinada por el material. El bien es lo que trae ¿qué dice acá? El bienestar de la mayoría. ¿Cuál es lo correcto acá? A ver, la 12 dice. Muy bien. La ontología va relacionado con nada más y nada menos. ¿Qué idea? A ver, vamos a ver con qué. A ver, dime. Te dije que era el ser. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está esta idea del ser? ¿Sale o no sale? A ver, ¿quién está leyendo? ¿Quién está atento ahí? ¿Mm? ¿Estás por ahí o no estás por ahí? Muy bien, entonces vamos a ir por acá. Te voy a ayudar yo. Uno, dice, la ontología, entonces vamos a ver con qué. ¿Dónde está? Que el sujeto conoce a partir de forma periódica. No, esto del sujeto conoce, ya, esto del sujeto conoce va relacionado a la nociología, conocimiento. O sea, es 3 y A, ¿verdad? Ya eso ya va de un lado. Ya. Ahora, la ontología dice, ontología, ¿una cosa es estimable al margen del sujeto? No, esto de acá es el valor o la estima, es axiología, ¿verdad? Muy bien. La realidad está determinada por lo material. Ontología, el ser, lo real, ¿no? Dice acá, lo real está determinado por lo material, es decir, lo real, lo que existe, ¿ya? Entonces, ontología va con el C. Muy bien, entonces, ontología, la C. Y la ética, el bien es lo que uno trae, lo que trae bienestar a la mayoría. Bueno, muy bien también. Ya, eso sí es ética. Entonces, la respuesta correcta sería la letra, a ver, 1C, 2D, la E. Esa sería la respuesta correcta del tema de la última pregunta del tema de hoy. Muy bien, chicos, entonces muchísimas gracias por estar ahí conectados, por no irse, por tener tanto aguante, de verdad, que no es nada fácil en realidad aguantar, ¿no? Estar ahí tanto tiempo en la clase, pero eso habla muy bien de cada uno de ustedes y del deseo, como dice ahí, irreprimible, como diría Aristóteles, que tiene cada uno de ustedes de querer aprender, ¿no? Qué bueno, qué gusto que hayan estado ahí. El día lunes, a ver, les voy a hacer un ofrecimiento antes de que se vayan. El día lunes, a ver si todos podemos conectarnos con una camarita un ratito para tomarnos una foto, así una captura de pantallita interesante para poder conocerlos también de paso y para poder un poquito, ¿no? Ahí utilizar, ¿no? La influencia que tiene cada uno de ustedes, ¿no? Para ver, contagiar a más gente de que siga aprendiendo como ustedes, ¿no? A ver si para el lunes hacemos el esfuerzo de repente de conectarnos con una camarita, con el celular, no sé, un ratito, y nos tomamos una capturita de pantalla todos ahí en la clase, ya en la clase de historia, ¿no? Que nos toca el lunes. ¿Ya? Entonces, chicos, nos vemos, que tengan una muy bonita tarde, ya descansamos. Acuérdense que mañana hay asesoría de matemáticas con el profesor Alex Tan. Él les va a mandar el enlace por el grupo de WhatsApp para que ustedes se puedan reunir con él y puedan aclarar dudas que tengan y por ahí resolver más ejercicios nuevos de las asignaturas de matemáticas, ¿no? Nos estamos viendo entonces, chicos.
el lunes con mi persona, ya el día de mañana con el profesor Alex ya se encuentran, ya no estoy yo. También tengan buen fin de semana, sigan estudiando, esta es nuestra primera semana y todavía tenemos un camino largo que recorrer para seguir aprendiendo. Lee, que eso es muy importante, investiga, lee, supérate, ese es mi mensaje de siempre. Y recuérdate que estamos para ayudarte en lo que sea. Tengan un bonito día. Chau, chau, chicos, que les vaya muy bien. Nos vemos. Chau, chau a cada uno de ustedes. Nos vemos muy pronto nuevamente. Cuídense, ya pueden salir, no hay ningún problema. Yo voy a finalizar en 3, 2, 1.